El Evangelio de Juan comienza con una declaración profunda. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Estos primeros versículos nos presentan un concepto que es a la vez simple y profundo: el Verbo hecho carne. Esta idea, central en la fe cristiana, cuenta la historia de cómo el Dios eterno tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Es una historia de amor, gracia y redención. La frase «verbo hecho carne» puede parecer un acertijo. ¿Cómo puede una palabra, algo que hablamos o escribimos, convertirse en una persona viva y que respira? Para entender esto, necesitamos profundizar en el rico tapiz del Evangelio de Juan. Juan, utilizando imágenes y simbolismos vívidos, revela el misterio divino de Jesucristo. Nos invita a ver más allá de lo físico y a comprender la realidad espiritual de Dios habitando entre nosotros. El Evangelio de Juan no es solo una biografía de Jesús, es una proclamación de su divinidad. Al comprender el contexto del Verbo hecho carne, desbloqueamos una comprensión más profunda de la misión de Jesús y las profundas implicaciones que tiene para la humanidad. La historia de Jesús, el Verbo hecho carne, es un faro de esperanza, que nos ofrece un vistazo al corazón de Dios y la promesa de la vida eterna. El Evangelio de Juan es una invitación a encontrar el Verbo vivo, Jesucristo. A través de sus palabras y acciones, descubrimos la verdadera naturaleza de Dios y nuestro lugar en su plan eterno. El Verbo hecho carne no es un concepto teológico abstracto, sino una verdad transformadora que tiene el poder de transformarnos desde adentro hacia afuera. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Estas palabras nos llevan al principio mismo de la creación. Juan no está hablando de una palabra literal, sino de algo mucho más grande. Está usando el término verbo, logos en griego, para representar a un ser divino, una persona distinta que está eternamente unida con Dios Padre. Este verbo, nos dice Juan, estaba con Dios en el principio. Esto significa que el Verbo existió junto a Dios desde toda la eternidad. Siempre han estado juntos, inseparables, unidos en esencia y propósito. Juan enfatiza la naturaleza divina del Verbo, afirmando inequívocamente, y el Verbo era Dios. El Verbo, por lo tanto, no es un ser creado, sino completamente Dios, compartiendo la misma esencia y gloria que Dios Padre. Esta verdad es crucial para comprender la fe cristiana. Es a través del Verbo, Jesucristo, que llegamos a conocer al Padre. Como dijo Jesús mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. El concepto del Verbo puede parecer inicialmente difícil de comprender, pero nos señala el profundo misterio de la Trinidad. Un Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo, el Verbo y Espíritu Santo. Esta doctrina, aunque misteriosa, es fundamental para la fe cristiana, revelando la plenitud de la naturaleza de Dios y su amor por nosotros. Juan continúa su prólogo conectando el Verbo con el acto de la creación. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Aquí, Juan revela el papel activo del Verbo en hacer que el universo existiera. Todo lo que existe debe su ser al poder creativo del Verbo. Juan enfatiza aún más la naturaleza dadora de vida del Verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Así como la luz disipa la oscuridad, así también el Verbo trae vida e iluminación al mundo. Esta luz representa la verdad, el conocimiento y la comprensión espiritual. Sin embargo, Juan también reconoce la presencia de la oscuridad en el mundo. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido. Juan 1:5. Esta oscuridad simboliza el pecado, la ignorancia y la separación de Dios. Representa el estado caído de la humanidad y el mundo en que vivimos. A pesar de lo generalizada que está la oscuridad, Juan nos asegura que la luz del Verbo es en última instancia más fuerte, no se puede extinguir. Este versículo ofrece un mensaje de esperanza, recordándonos que incluso en medio de los desafíos de la vida, la luz de Cristo brilla intensamente, ofreciendo guía, consuelo y la promesa de la victoria sobre la oscuridad. Juan el Bautista, una voz en el desierto. A medida que se desarrolla el prólogo, Juan nos presenta a Juan el Bautista, una figura clave en el ministerio de Jesús.
Juan el Bautista fue un profeta, elegido por Dios para preparar el camino para el Mesías. Vivió una vida sencilla en el desierto, predicando un mensaje de arrepentimiento y bautizando a quienes escuchaban su llamado. Juan el Bautista no era un profeta común. Él fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Isaías capítulo 40, versículo 3. El mensaje de Juan fue claro e inflexible: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo capítulo 3, versículo 2. El bautismo de Juan fue un poderoso símbolo de arrepentimiento y limpieza espiritual. Representaba un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Sin embargo, Juan dejó en claro que su bautismo era simplemente una preparación para algo más grande. Él proclamó: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista jugó un papel crucial al señalar a la gente hacia Jesús. Era una voz que clamaba en el desierto, preparando los corazones de la gente para la llegada del Mesías. Entendió su lugar en el plan de Dios y humildemente alejó a la gente de sí mismo y la dirigió hacia la luz verdadera del mundo, Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios. El testimonio de Juan. El propósito principal de Juan el Bautista era dar testimonio de la verdadera identidad de Jesús. Cuando vio acercarse a Jesús, exclamó: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esta declaración está cargada de significado teológico. Al llamar a Jesús el Cordero de Dios, Juan estaba trazando un paralelo con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Durante siglos, los israelitas habían ofrecido sacrificios de animales como expiación por sus pecados. Las palabras de Juan declararon que Jesús era el sacrificio supremo y final, el que quitaría los pecados de la humanidad de una vez por todas. Juan declaró además: Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque era primero que yo. Juan capítulo 1, versículo 30. Esta declaración subraya la preexistencia de Jesús. Aunque Jesús vino a la tierra después de Juan, Él existió eternamente como el Verbo. Juan continúa: Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan capítulo 1, versículo 31. El papel de Juan era señalar a la gente hacia Jesús, ser una señal que los dirigiera hacia el Salvador. Entendió que su ministerio era temporal, un preludio del ministerio más grande de Jesucristo. El testimonio de Juan es crucial para nuestra comprensión de la identidad y la misión de Jesús. A través de las palabras y acciones de Juan, la gente comenzó a reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el que había venido a salvar al mundo. Jesús y los primeros discípulos. Un nuevo comienzo. El Evangelio de Juan luego cambia su enfoque al llamado de los primeros discípulos. Juan el Bautista había preparado el camino, y ahora Jesús comenzó a reunir a sus seguidores. Los primeros discípulos eran como semillas plantadas en el terreno fértil de la fe, destinadas a crecer y dar fruto. Los primeros discípulos eran hombres comunes, pescadores de oficio. Dos de ellos, Andrés y Juan, el autor del Evangelio, fueron inicialmente discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan señaló a Jesús y declaró: Miren el Cordero de Dios, se sintieron inmediatamente intrigados. Juan capítulo 1, versículo 36. La curiosidad los llevó a seguir a Jesús. Le preguntaron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde te hospedas? Jesús respondió: Vengan y verán. Juan capítulo 1, versículos 38 al 39. Esta sencilla invitación marcó el comienzo de su viaje de fe. Pasaron tiempo con Jesús, escucharon sus enseñanzas y fueron testigos de sus milagros. Andrés, lleno de emoción, encontró a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Juan capítulo 1, versículo 41. Andrés trajo a Simón a Jesús, y Jesús, mirándolo, dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42. Este encuentro demuestra la autoridad de Jesús y su capacidad para ver en los corazones de los hombres.
el llamado de los primeros discípulos, marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. Fue un tiempo de nuevos comienzos, lleno de esperanza, expectativa y la promesa de algo extraordinario.